no sé, no puedo estar seguro de si tomar una opción a la otra. Entonces, ¿cómo estar seguros de que estoy haciendo lo que le agrada al Padre? No estamos hablando de asuntos morales, porque no se trata de, dijimos, ¿se acuerda? ¿Será que Ujú. robo o no robo? Bien, eso no, no tiene caso, eso está resuelto. Es en otro tipo de cosas, como debiera comprar esto o aquello, debiera ir aquí o debiera ir allá. Eh, Sí, en fin, entiendo. muchas de esas relaciones, en el caso tuyo, por ejemplo, Ana, probablemente le doy esta medicina a mi hijo, no se la doy, voy con este tratamiento, con este doctor o no voy. Eh, lo alimento con esto, no lo alimento. O sea, son muchas decisiones del día a día O que Correcto. emprender un negocio o alguna cosa, algo así, un emprendimiento. un emprendimiento de un negocio, me voy para la montaña o no me voy, Dayan, ¿sí? Me quedo aquí o no me quedo. Ese tipo de cosas que uno no puede encontrar un texto en la Biblia que diga, sí, le darás 3 cucharaditas de esto por la mañana y 2 por la noche. Ah, listo, ya. Prepárele la bomba y con eso se le quita todo. No, eso no existe. Sí. Ay, 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 sí. Entonces, ¿cómo lidian ustedes con eso? Bueno, yo en toda mi experiencia, que en todo este tiempo que llevo en comunión con el Padre, sí he sentido en, en múltiples ocasiones cuando hay algo que al Padre no le agrada. Y no sé si los demás lo comparten conmigo, no sé si es algo pero es la forma en la que yo lo voy a expresar. No sé si también ustedes creen de que eso pueda ser así, pero yo siempre he sentido esa voz interna en mi corazón. Hay algo que me inquieta cuando al Padre no le agrada lo que yo, o sea, una decisión que yo haya tomado o que yo quiera tomar. Y es así como yo trato de tener esa comunicación con Jehová. Lo siento, es de verdad, es algo que lo siento aquí en mi corazón muy fuerte, es algo como que me grita. Ay, no sé si ustedes me pueden entender, pero sí es la forma en la que he encontrado que él me deja saber y se comunica conmigo de que no está bien lo que hiciste. Incluso he hecho cosas a cuenta mía y ya después que la hago, que ya metí la pata, pues entonces ahí siento eso que me dice, no estuvo bien. O sea, estamos hablando de una percepción espiritual, digámoslo así, más que de emociones. Sí, es algo que yo siempre hasta lo he compartido con mi familia, eso que he sentido, eso dentro de mí, que no son emociones. Yo ni siquiera cuando era evangélica me dejaba llevar mucho por esas emociones que hay en las iglesias, no sé si me doy a entender, Ujú. pero esto es diferente. Esto es como si fuera una voz que me habla. No la puedo escuchar, pero es algo que me hace sentir inquieta cuando hay algo que está mal, que el padre no lo aprueba. Ajá. Ok, Interesante. gracias. ¿Quién sigue? Yo, Compartan experiencias. pues, este es un tema muy, o sea, muy inquietante porque, pues, por lo menos desde mi experiencia, yo siempre he buscado, o sea, siempre cargo con mucho temor a la equivocación, ¿cierto? Entonces, de ahí, pues, que parte de las oraciones que uno incorpora es, eh, Señor, si no es por aquí, ciérrame la puerta. Mm. Si alguna cosa, por ejemplo, si hay que invertir a algo, bueno, Señor, si esto no es por aquí, entonces por favor que no se dé. Pero entonces, yo he hablado mucho con Lina y dije, pero es que ese tipo de oración, pues uno no ve a los hombres de las, no, pues no recuerdo a los hombres de las escrituras de pronto orando de esa forma. Y no sé hasta qué punto el Padre
o sea, él lo puede hacer, intervenir así de una manera como que le cierre a uno la puerta y le diga, no, por aquí no, pero ya nos ha pasado varias veces que, por ejemplo, nosotros también estuvimos con el tema del trading y todo ese tema de la bolsa y eso. Y pues obviamente uno con mucho temor, no fue mucho dinero. Sí, la verdad, pues no fue mucho dinero, pero pues cuando uno no es negociante, todo le parece dinero. Porque la gente que mueve los negocios, uno, pues está acostumbrado a eso, pero pues como uno no, entonces uno le da mucho temor. Pero después nos dimos cuenta que no, eso no era por ahí. Y obviamente pues uno inicia con mucho entusiasmo y todo, es cierto, y no, vamos de la mano de Dios, sí, pero después cuando pasan las cosas que uno se da cuenta que no era por ahí. Y Exacto. así también con otras cosas. Entonces, pues es muy difícil que uno, o sea, poder como tener un criterio, o difícil no, bueno, de lo moral, pues obviamente no, pero hay ciertas cosas que uno anhelaría, por ejemplo, bueno, tengo un proyecto por aquí donde tal vez podamos ser independientes. Ujú, Entonces uno dice, "Oye, padre, ¿cómo orar entonces? Porque el tema de ser independiente se requiere mucha constancia. Y uno sabe que las cosas no se le van a dar a uno así de primerazo. Si uno va a vender algo, entonces no, tranquilo que todo el mundo, acá todo el mundo le va a comprar, ¿no? Porque o sea, es un tema también muy difícil, de mucha perseverancia, de estar ahí lidiando con el desánimo. O sea, son varias cosas. Entonces, no creo que tampoco por una mala semana, por decirlo así, quiere decir que Dios no está ahí. Y si está en una muy buena semana, entonces quiere decir que si no, no creo que se trate de eso. Entonces sí es un tema, pues para mí muy difícil de discernir, sobre todo en esta época, pues porque yo estoy como en la búsqueda de hacer otras cosas, ¿sí? Aparte del trabajo, como mirando también otra fuente de ingresos, algo diferente, pensando en lo que hemos hablado como, bueno, pues si hay gente que ha podido ser independiente, ¿por qué no? O sea, pues eso es posible. Y ahorita, pues a la luz de la Torá, digamos que la mentalidad de uno cambia mucho, porque pues ya, pues no sé, uno percibe la vida diferente porque uno siente respaldo, ¿sí? Y como la escritura dice, que eso es otra cosa que también yo creo que es importante tenerlo en cuenta, la escritura dice, todo lo que emprenda tu mano prosperará, pues parafraseando así un poquito. Pero uno dice, bueno, y emprender la mano, es a todo lo que emprenda uno, pero ¿en qué? O sea, ¿cómo se ve reflejado eso? Entonces ahí ujú. les dejo. Muy bueno. ¿Y Dayan algo? Bueno, yo les voy a contar que antes de comprarme mi departamento, cuando yo estuve buscando un departamento, yo me encapriché con uno que me encantó y que costaba muchísimo más del dinero que yo tenía. Pero yo quería ese, así, me vino pataleta más o menos, ¿no? Que yo quería ese me había gustado. Además de algún lado Y sale. De algún lado sale la plata. bueno, y la cosa fue que en un momento estaba en mi carro y dije, oye, esto yo no lo he puesto en oración. Y me puse a orar. Y fue eso lo que le dije al padre. Le dije, Abba, si esto es, tú sabes, le dije que este es el que a mí me gusta. Pero si no es para mí, ciérrame las puertas, que sea hecha tu voluntad. Bueno, al día siguiente me llamaron que eso ya no se vendía, que ya no se vendía y que ya, y para mí fue clarísimo. Y le dije, bueno, gracias, o sea, definitivamente ese no era para mí. Entonces le dije, guíame a encontrar algo que, que tú quieras para mí. Yo sé que tú siempre quieres lo mejor para mí. Entonces guíame para yo dar los pasos acertados. Y finalmente terminé comprando el departamento que me compré, donde vivía yo en Lima, que es un muy bien ubicado, con 135 metros, y me costó bastante bien. O sea, yo tenía en efectivo 190 y me costó 225. Mi mami me dio la diferencia, pero muy buen precio para un departamento donde ese está ubicado y con el metraje que tiene.
y tiene pisos de mármol y qué sé yo, y incluso yo había ido anteriormente a verlo, pero en mi cabeza estaba el otro que yo quería. Entonces no lo vi, lo caminé, entré, caminé todo el departamento, a cada ambiente, y así como entré, salí y no vi nada, porque en mi cabeza estaba otra cosa. Y Sí, el otro no era para mí. Entonces tuve que volver a verlo y darme cuenta de que, oye, este es bonito. Y entonces estaban pidiendo una mayor suma de dinero y cuando yo dije, bueno, no, yo les puedo pagar tanto, me dijeron, ya, ok. O sea, definitivamente ese era para mí, pues. Qué bueno. ¿No? qué Y bonita ahora, historia. bueno, ahora lo he alquilado para venirme acá. Mm. Pero que el padre responde, claro que responde, y clarísimo, siempre, Que esa es siempre. otra decisión de otro tipo, la movida que hiciste. Sí, muy Ana, interesante. Gracias. Yo sé que mi oportunidad fue la primera, pero también quería comentar bien rapidito. Yo tengo aquí 20 y algo de años en Estados Unidos. No voy a hacer la historia completa acerca del caso que pasó cuando mi mamá fue la que me trajo a este país. Sucede que cuando llegó la oportunidad, mi mamá esperó 13 años cuando su papá de ella la pidió y ella para venir a este país. Y ella nos tenía incluidas a nosotras, a mis dos hermanas y a mí. Sucede que pasó el tiempo, de- se, se venció el tiempo de para mí, porque cumplí la mayoría de edad y ella me tenía en los papeles como menor de edad, ¿verdad? ajá, Ah, Y entonces ya yo había tenido 20, ya yo tenía mis 21 años, ya tenía mi primera hija y la verdad me sacaron del caso. Para ella fue bien difícil, pero ¿qué pasa? Pasaron 3 años, ya yo me hice a la idea, mi mamá vino a este país con mi otra hermana, porque entonces le dejaron la pequeña conmigo. Le dijeron, váyase a trabajar y después usted pide la niña pequeña, porque ellos siempre, aquí siempre se aseguran de que usted no venga a vivir del gobierno. Ya yo me había hecho la idea, ya yo tenía mi familia, pasaron 3 años y resulta que me llegó una cita del consulado. Yo no había orado por eso tampoco, que yo quería venir para acá ni nada. Y anteriormente a eso, no sé si ustedes creen en los sueños, pero anteriormente a que me llegara esa cita, yo tuve un sueño donde yo me vi en unas calles, era aquí en Estados Unidos, con mi hermana y yo no conocía a mi cuñado, pero yo estaba aquí. Y ese día me levanté tan contenta y le conté a mi familia, bueno, ya yo fui a Nueva York en sueño, ya no tengo que ir. Y lo tomé a juego. ¿Qué pasa? Que a la semana siguiente me llegó una cita. Ellos me agregaron, ellos se dieron cuenta que cometieron un error porque ya había una ley donde me daban a mí el permiso de poder entrar al caso porque no fue culpa mía que yo tuviera la mayoría de edad cuando salió el caso, se resolvió el caso de mi mamá, ¿verdad? ujú, Sucede que cuando ya para terminar la historia, yo estaba muy indecisa porque ya yo tenía mis 3 hijos y una familia. Yo no sabía si venir. Todo el mundo decía, sí, vete, vete, vete. Ve a la cita, ve a la cita. Y recuerdo que hice una oración al Padre y le dije, ya en ese tiempo ya yo era evangélica, yo asistía a la iglesia y le dije, Padre, si ese viaje es para mí, si viene de ti, abre las puertas. Yo no tenía ni siquiera el dinero del pasaje para subir a la capital. Y también le dije, y si es de que mi alma se pierda, yo no quiero ir. Y quiero que sepan que a mí se me abrieron todas las puertas y aquí estoy. A mí hasta me regalaron el dinero para que yo cogiera el bus y subiera a la capital. Y me dieron mi visa el mismo día.
y yo no estaba preparada con papeles ni nada. O sea, es una forma de yo explicar también, de darme a entender como, por ejemplo, cuando uno tiene esa, esas inquietudes que tú no sabes si hay algo que es para ti, como estaba diciendo Manuel y como lo dijo Dayan, es bueno ponerlo en la oración. Decirle, Padre, si esto es para mí, abre las puertas. Todavía yo lo hago con mi hijo, con los tratamientos que yo he elegido para él, porque yo me he sentido bien sobrecargada con las decisiones que debo de tomar por un muchacho que ya tiene 22 años, pero quien toma las decisiones por él soy yo. Y es bien arriesgado también para mí como madre. Entonces yo siempre lo pongo en oración y veo eso como que el Padre abre esas puertas si es Mm, para, si es conveniente. Gracias a Ana. David, estamos hablando de, bienvenido, estamos hablando del tema de la voluntad de Dios y estamos todavía a manera de introducción compartiendo cómo hace cada uno, o cómo ha hecho o qué experiencia ha tenido de recibir dirección en cosas que no son, en cosas de la vida diaria, ¿cierto? Decíamos, no es un asunto de que si robo o no robo, eso no es discutible. Si compro o no compro, si voy o no voy, si invierto o no invierto, etcétera. ¿Cómo has hecho tú para resolver esas situaciones? Porque ciertamente no necesariamente la Biblia nos da un verso que dijera, haz esto o aquello. Hola, buenas noches. Bien, he escuchado con atención lo que alcancé a escucharle a Ana y yo creo que nuestro Padre puede hablarnos de muchas maneras, de muchas formas. Y quisiera sacar a colación solamente un video que tú compartiste el otro día a estos jóvenes en Estados Unidos, a quienes el Señor les reveló algo a través de una situación milagrosa que tenía que ver con lenguas, con idiomas. Yo creo que el Padre te puede hablar a través de un sueño, te puede hablar a través de la escritura, te puede hablar a través de colocarte un deseo, una intención en el corazón respecto de algo en particular. En lo que es mi experiencia personal, he tenido momentos en que he sentido o he vivido claramente experiencias donde la guía del Señor me está indicando un determinado camino y también donde me ha dicho no vayas por ahí y lo he hecho y he cosechado la consecuencia. Voy a comentarle un par de cosas que yo he vivido. En cierta ocasión yo venía de haber visitado una iglesia en un barrio de la capital de acá de Chile y venía en mi auto tarde en la noche, tipo 10:30 de la noche, tal vez las 11, y en mi corazón se colocó un deseo ferviente de pasar a ver a un hermano mío que es hermano de sangre, él se llama Joel. Y esto seguramente se los conté en alguna ocasión, pero es atingente a lo que estamos conversando. Y venía yo por una autopista, estaba cerca donde tenía que salir para desviarme a la casa de mi hermano. Miré la hora en el reloj del auto y dije, es tarde, voy mañana. Y me fui a mi casa. Bueno, resulta que cuando yo tomé la autopista para irme a mi casa, que venía por una autopista que tenía que empalmar con otra, yo vivía hacia otro lado, yo me olvidé del tema. Me fui pensando, voy mañana, pero esa instrucción que en alguna parte de mi ser interior resonaba diciendo, ve, ve, ve a la casa de tu hermano a visitarlo. No lo hice. Para sorpresa mía, más adelante, conversando con un pastor de otra iglesia y con mi hermano cuenta este testimonio y dice lo siguiente: yo estaba la noche de tal día orando en mi casa alrededor de las 11 de la noche, pidiéndole a Dios que me diera una respuesta a una necesidad que tenía. Estaba afligido,
estaba pensando muy mal, quería terminar con mi vida a ese nivel. Y le decía al Señor, Señor, si realmente me tienes considerado como tu hijo, que venga a mi hogar alguien a darme esa respuesta. Sí. Esa misma noche, mientras yo seguía hacia mi casa, un pastor de la misma congregación de nosotros pertenecíamos, dice que estando él ya acostado en su cama, de la misma forma que yo sentí ese deseo ferviente de ir a ver a mi hermano y que no lo obedecí, él lo tuvo. Y se levantó de su cama, tomó su auto y fue a visitar a mi hermano esa misma noche. Tocó la puerta en la casa de mi hermano y mi hermano lo abraza y le dice, ¿sabe? Estaba orando por una respuesta y le contó lo que le pedía al Señor. Yo me enteré de eso cuando se contó ese testimonio y yo sabía que había recibido del Señor la instrucción para hacer eso y no lo hice. Acto seguido le dije, Señor, jamás nunca volveré a ser desobediente a una dirección tuya. Ahora, ¿cómo opera esto? No lo sé. No es que el Señor me haya hablado, o el Espíritu me haya hablado, me haya dicho, oh, mira David, anda, haz esto. No, no, no. Sino que fue a ver, podría colocarlo como un ejemplo, una corazonada, algo, un deseo fuerte de hacer algo. Y yo creo que también podemos recibir dirección de esa manera. Al revés, en cierta ocasión, hace 16 años atrás, el padre tomó a una persona, yo estaba empezando una relación después de mi divorcio con la que es la mamá de mis hijos. Y lo voy a contar así porque ustedes son personas de confianza. Y una persona se acercó y me dijo, esa persona, sin conocerla, con la que estás saliendo, no es para ti. Déjala. Y yo hice exactamente lo contrario. Entonces, soy un convencido de que el Padre nos puede hablar de múltiples formas, de muchas maneras. Es algo que no existe un manual que diga esto es así. Ahora también opera acá lo que es poder discernir, porque cuando uno puede discernir espiritualmente lo que está recibiendo, tiene que necesariamente, cuando es algo más grueso, por así decirlo, más importante, tiene que discernirlo conforme a la palabra, porque si yo digo que recibí del Señor una instrucción para algo y ese algo que yo creo que recibí del Señor se estrella con lo que enseña la palabra, ya no es del Señor. Entonces también el tema del discernimiento es fundamental. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, David. Muy bonitos los aportes de todos. Creo que nos engloban en general las diferentes situaciones que abarca la responsabilidad de tomar decisiones, porque es una responsabilidad. Finalmente, lo que uno decida va a tener efectos no solamente en la vida de uno, sino de otros, como el caso de David de su hermano, ¿no? Entonces, el domingo les hablaba a manera de resumen de eso. Cuando uno está en ese plan de tomar decisiones, bueno, ya sabemos, lo primero que uno hace o lo que viene a la mente es qué dice la escritura. Pero sabemos que en eso no está, espero que a estas alturas ninguno de los que estamos aquí tenga duda, ¿cierto? De pensar que algunas veces la escritura tiene excepciones. Entonces, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí? Supliendo las necesidades financieras de ellos. Ok, pero a menos de que tú quieras eh, adquirir algo que te fascina mucho, ¿sí? No, sacrifica aquello por honrar a tu padre y a tu madre. O cualquiera de las otras cosas, ¿cierto? Poníamos el ejemplo de la parejita allá en el apartamento que hay. Sí, el Señor ha permitido que estemos aquí solos y entonces tengamos relaciones. No, olvídelo. Cuando la palabra clara habla claramente, no hay nada que cuestionar al respecto. Simplemente ahí está escrito
y esa voluntad de Dios no va a cambiar absolutamente para nada, ¿verdad? Entonces, digamos, no nos detenemos más ahí porque digamos que ese aspecto está resuelto, a menos de que ustedes hayan tenido alguna situación en la cual Dios le haya dicho, sí, pero esta vez te puede saltar eso que está en mi palabra. Me gustaría saber, ¿sí? Ok, entonces no hay discusión en eso. La otra que se mencionó en algún momento fue la de las puertas cerradas, las puertas abiertas, las puertas cerradas, ¿sí? Algo parecido le sucedió a Dayan, entonces sí quiero el apartamento, pero si no es tu voluntad que no esté disponible y se cerró la puerta. Listo. No fue, digamos, la decisión ni hubo que tomarla, porque ya no había la opción. ¿Me explico? Entonces, cuando una puerta se cierra de esa manera, eh, en un caso como ese, pues uno no tiene alternativa, entonces se le resuelve el problema. Pero hay otras situaciones de puerta abierta, de puerta cerrada, que pueden ser engañosas. ¿Mm? Ana también nos compartía sobre el asunto de cómo operan las circunstancias fuera de su control, aún sin estarlas provocando, sin estar ni siquiera orando por ellas. Entonces, el asunto de las puertas abiertas o cerradas es arriesgado, porque las circunstancias, si bien las maneja el padre, a veces él puede permitir, oiga bien lo que digo, permitir que el enemigo las use también para probar nuestra fe. Y entonces la puerta se puede abrir o cerrar para bien o para mal. ¿Me explico? Por ejemplo, en el caso de Dayan nos compartía que a los que llegaron después, ella quería comprar un apartamento de tal valor que estaba fuera de su alcance y su oración fue, Señor, permite, fue a ver otro que ni lo vio, que fue el que terminó comprando, y porque el que ella anhelaba y deseaba, la llamaron al otro día a decirle, no, ya no está en venta. Después de que ella oró pidiendo al Señor que la dirigiera en el asunto. Entonces, como dije, el asunto se le resolvió solo. Pero hay otras circunstancias en las cuales uno puede insistir, ¿sí? O quizás ese mismo caso hubiera sido que yo hubiera dicho, bueno, ¿cuánto le está costando el apartamento? 230. Yo le doy 240. No los tengo, pero de alguna manera me los consigo. ¿Me explico? Pues la puerta se cerró, pero yo la forzo a que se abra. Y tengo un momento de fe y un momento en donde diría yo, uy, sí, esto es eh, algo que Dios puede hacer y me lanzo en eso. Ese es el caso de una puerta que Dios cierra, pero que uno puede estar forzándola a que se abre. O puede ser simplemente un obstáculo que Dios permite que aparezca en la vida de uno para ver si uno realmente está convencido de que eso es lo que quiere. Entonces aparece el obstáculo. Y si al primer obstáculo usted, no, pero es que mire con ese problema con eso que me salieron, ya no sigo por ahí. Entonces será que no estabas tan convencido de eso. ¿Entiendes? Ese de la puerta abierta y cerrada es delicada. Lo mismo en el otro sentido. Cuando yo digo, uy, pero es que me salió todo, mire, ni tuve que hacer nada. Simplemente las cosas se abrieron y salieron así.
¿Y no será que esa misma facilidad te está poniendo a prueba en el sentido de que en el fondo del corazón tú sabías que al hacer aquello, mm, alguna sombra hay ahí, pero como satisface tu deseo personal, tu pasión, lo que sea, entonces ves la puerta abierta y procedes, ¿cierto? Entonces las puertas abiertas o cerradas hay que tratarlas con mucho sigilo, con mucha prudencia. Y yo diría, mire, en el asunto de las puertas es mejor, estoy orando y se abrió la puerta, pida una segunda confirmación del Padre. ¿Sí? Que fue lo que hizo Gedeón. Si tú quieres que yo vaya, entonces que el vellón esté lleno de agua y que el resto esté seco. Ok, uy, se cumplió, pero ¿qué tal que haya sido el enemigo el que me hizo la trampa? Señor, ahora que sea al contrario, que todo esté mojado y que el vellón esté seco. ¿Sí? Entonces se operó el milagro. Y claro, usted podría decir, pero ¿y si el enemigo volvió y le hizo la trampa? Bueno, ahí ya está, el hombre no podía hacer más ya. Pidió 2 señales sobrenaturales de Jehová, Jehová se las dio y efectivamente la historia muestra que obró bien. ¿Mm? Entonces, yo les aconsejaría eso. Uy, pero es que el camino está expedito, mire, todo me salió, facilísimo. Bueno, ok, dé gracias, pero pida una segunda confirmación. O no, 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 es que eso está tan difícil que yo estoy que me rindo, yo ya mejor no sigo por ahí. Bueno, pida una segunda confirmación para ver qué pasa. Yo les conté de cómo fue el viaje nuestro de República Dominicana a Canadá, precisamente. Y fue porque eh, yo oré al Señor en lo privado si debíamos irnos o no. Teníamos un ministerio próspero, muy bonito, que Dios nos estaba usando allá muy bien. Y salir al Canadá, a un país con otra lengua que no conocíamos, a hablar francés, eh, todo lo que significaba la movida de nuestros hijos, colegios, todo, en fin, escuelas. Y yo simplemente oré porque, porque había una puerta abierta. Me habían llamado de Colombia para decirme, si quiere irse para el Canadá, arranque. Es una puerta abierta, ¿sí? Nosotros lo financiamos para que vaya y tal. Pero, ¿debo ir o no debo ir? Al otro día, entonces, la persona, el contador que teníamos en el movimiento, en el ministerio, un hombre mayor, muy fiel al Señor, muy centrado, me llama y me dice, Miguel Ángel, quiero reunirme contigo porque quiero hablar. Bueno, ok, nos reunimos. ¿Qué pasó? Es que tuve un sueño. ¿Y qué pasó? Pues nunca era de sueños, ni el ministerio nuestro ha sido de sueños, ni nada así, revelaciones y cosas. Tuve un sueño y en el sueño el Señor me decía que hablara contigo y te dijera que marches, que hagas, que marches por la puerta que Él te abrió. El tipo no tenía ni idea de que nosotros estábamos considerando irnos de Dominicana al Canadá. Que no entiendo de qué se trata, explícame, ¿qué significa eso algo para ti o no? Le dije, sí, efectivamente sí significa, después yo te cuento. La semana siguiente llegó el cónsul de Canadá que venía de Haití, venía una vez al mes. Hice una cita con él, me atendió de entrada, ¿sí? Hablo con él, mire, yo estoy interesado en ir a hacer esto y esto y esto. Y el tipo me dijo, listo, mándame su pasaporte y yo le pongo la visa. Así, ¿me entiende? Pero entonces hubo varias confirmaciones en todo eso. Entonces yo creo que
uno no se debe dejar llevar simplemente por la primera impresión, porque el Padre sabe que nosotros somos engañables, seducibles, somos proclives a seguir las emociones, las impresiones. Nuestro corazón es pernicioso, perverso más que todas las cosas, y cuando uno está orando, y ahorita hablamos de eso, ya tenemos una preferencia, ¿sí? Lo que le pasó a Dayan, el Señor le muestra, mira, este va a ser tu apartamento. No, es que yo quiero es el otro, es el que me gusta, pero ese está fuera de tu presupuesto. Este sí, no, pero es que ese es el que yo quiero, ese es el que a mí me gusta y tú me vas a dar para completar, seguramente. ¿Me entiendes? Entonces el Padre sabe que nosotros tenemos ese tipo de preferencias y, y dentro de todos estos procesos de puerta abierta, puerta cerrada y lo que sea de toma de decisiones, mire, no se apresure. Obvio, no estamos hablando de una emergencia como lo que tuvo David con su niño, ¿no? Se cayó, se golpeó, entonces me pongo a orar a ver qué hago y no me apresuro. No, por favor. En eso uno es una oración breve como esas de Nehemías, Señor, dirígeme y pon en mi corazón lo que tengo que hacer y ¡fum! Actúe ya. Hay que hacerlo. Pero en lo que no requiere ese tipo de cosas, yo le sugiero, mire, tome tiempo. La precipitud no es de Dios. Cuando usted lo llaman o usted va a un almacén y quiere comprar algo, unos zapatos, una ropa, lo que sea, en fin, o lo que quiera, y le dicen, pero este es el último que queda. Sí, se siente la punzada en el corazón de que, uy, tengo que comprarlo ya mismo. O el especial es hasta hoy nomás. Si el especial es hasta hoy, entonces ya mañana le vale el doble. No, tengo que comprarlo ya. Bueno, ese acelere de tenerlo que comprar probablemente no proviene de Dios. Entonces, aún en esos detalles yo tuve experiencias de, bueno, Señor, si la van a vender, que la venda. Si no es para mí, que se venda. Porque no tengo el dinero en este momento, porque no lo que fuere. Y luego paso, ahí está, ok, ahora sí tengo con qué la puedo comprar. O no, realmente se vendió, listo, no era para mí. Cierre ese capítulo y no es que ahora me voy a buscarla en otra tienda, ¿cierto? No, usted oró por eso, cierre el capítulo y deje atrás. Entonces, el afán no proviene del Padre, porque el Padre es el dueño del tiempo. Y Él comprende que si nosotros necesitamos tomar tiempo para tomar una decisión, es sabio hacerlo y nos va a proteger aquello para lo cual, aquello que tiene preparado para nosotros, si es que es para nosotros, si es para nuestro bien, ¿sí? Porque usualmente esas son las oraciones que hacemos, ¿no? Señor, si esto es de bendición para mí, para mi familia, entonces permite que lo pueda lograr. Ana. Gracias, Miguel. También otra cosa que debemos de, o sea, también lo aplico para mí y lo quería compartir con todos ustedes. Hay veces que nosotros oramos por algo, ¿verdad? Y decimos así como usted dice, bueno, Padre, si es para mí, pues abre las puertas y pasa el tiempo y seguimos orando y vemos que la puerta no se abre. Y decimos, bueno, pero Padre, aquí todavía estamos por esa espera. Abre esa puerta y también debemos aprender a escuchar esa respuesta. Esa respuesta puede ser un no de nuestro Padre también. Debemos de saber reconocerlo. No sé si me doy a entender. Si no se nos da, si no, si Él no ha actuado, también puede ser un no.
digo yo, no sé si ustedes comparten lo mismo, pero he aprendido eso también en el camino con la situación de mi hijo. También tenemos que estar preparados para ese no. Y también a tener estar alineados con el Padre para poder sentir y escuchar eso que Él nos quiere decir a través de las oraciones. Yo digo que es la forma de que nosotros podemos comunicarnos con el Padre y es una forma de también aprenderlo a escuchar a Él. Gracias, Miguel, por dejarme hablar. Bueno, gracias, Ana. Sí, a veces nosotros hemos malinterpretado el asunto de la oración, ¿no? Pensando que Dios está obligado a hacer todo aquello que nosotros pedimos porque usamos la fórmula en el nombre de Jesús, ¿cierto? Porque dijo Yeshua, y todo lo que pidierais en mi nombre, yo lo haré. Entonces, no, eso tiene que funcionar. Entonces hemos caído también en el error, en el pecado, en el engaño de pretender manipular a Dios y darle órdenes de hacer lo que Él tiene, lo que nos conviene, lo que queremos, no lo que nos conviene, sino lo que queremos, lo que creemos que nos conviene. Y no consideramos, ni siquiera le damos la opción de que nos dé un no por respuesta. Sí, preguntarle, bueno, Señor, ¿esto se debiera hacer, sí o no? Entonces, mire, el asunto es que este caminar respecto de la toma de decisiones no es algo que usted va a aprender de la noche a la mañana, ¿sí? Es un proceso en el que usted se va afinando a lo largo de la vida y a lo largo de caminar con él, porque usted le va conociendo más, va conociendo su carácter y va afinándose para percibir su lenguaje, que no necesariamente son palabras, no necesariamente son sonidos, o no necesariamente son las llamadas de los amigos, como en el caso mío de otras personas que vienen para confirmarnos algo que ellos ni sabían de qué estaban hablando. No, Dios puede hablar a través de esos pensamientos, a través de esas impresiones espirituales, ¿m? A través de, aún de gente aún de gente no cristiana. ¿M? Ujú. Porque de pronto uno está en una conversación y una persona habla, pague esa palabra, le pega a uno. Porque lo que dijo, la palabra que dijo, ya sea para bien o para mal, ¿no? No necesariamente que esté Dios hablando a través de él para confirmar que uno haga, sino porque uno vio, ya fuera una actitud, ya fuera una reacción en la persona que dice, no, yo no quiero andar ahí. ¿Mm? Por ejemplo, en esto de las inversiones de dinero que tocaba Manuel y que nos preguntaba el otro hermano el domingo, el sábado, perdón. ¿Cómo es la actitud de la gente que está metida en eso? Hay una actitud de avaricia, de codicia, es la palabra más exacta, de hacer dinero rápido, de hacer dinero fácil, porque una cosa es hacerlo rápido y otra es hacerlo fácil, ¿cierto? Y entonces resulta que cuando usted mira eso, yo sé que hay personas que dicen, no, pero es que Dios lo puede bendecir a uno así, ¡boom! Sí, pero lo que hemos visto en la experiencia es que la gente que no amasa su fortuna, por llamarlo así, o sea, que no es fruto del trabajo dedicado,
sino que lo recibe como una herencia o como una lotería o como no sé qué, esa gente se pierde totalmente. A diferencia de aquellos que han tenido que trabajar arduamente y que con una buena administración y dedicación y esfuerzo han logrado hacer algo significativo. ¿M? Entonces, claro, hoy en día hay todas esas tentaciones, ¿no? De que, no, mire, si usted compra, ya ni me acuerdo qué es lo que venden y compran de eso. Si usted compra tales unidades que están a tanto, dentro de no sé cuánto, ¡fum! Subieron. Y sí, hubo gente que, ¿cómo se llamaba, Manuel, lo de esa unidad que salió, que eran unidades limitadas y que subió el precio de 3.000 a 300.000 Bitcoin? El Bitcoin. El Bitcoin, sí. Ujú. Conocimos un muchacho aquí en el Valle, que recién comenzó eso. No sé si ustedes conocen bien el procedimiento. El que creó eso, el Bitcoin, no se sabe quién fue. Es un misterio eso. Crearon un cierto número de unidades, no se pueden aumentar, tampoco se pueden disminuir, por decir 100.000, y las vendieron en Internet. Pero en la medida que se vendían y que subían de precio, se fraccionaban más. Entonces, si bien eran primero 100.000 unidades, después al venderlas y revenderlas y todo se convirtieron en 1.000.000 de unidades. Así que el que había comprado cierta porción de las originales, en la medida que eso se fue multiplicando y ganando precios, se volvieron riquísimos en muy poco tiempo. Este chico había comprado como 3.000 o no sé qué, ¿no? Algo muy poquito, cuando estaban baratas. Y en el primer boom que hubo de eso, se ganó un montón de dinero. Y yo se lo oí a él. Él me dijo, sí, mire, yo me gané tantos miles de dólares. Y entonces ahí comenzó la gente sí, a comprar bitcoins y todo eso y ta, ta, ta. Y obviamente subió, subió, subió. Y de un momento a otro, ¡boom! Se quebró eso. Se bajó de 160.000 a 70.000 o a no sé cuánto. Y eso ha sido así una cosa que sube y baja, ¿no? Ahora yo siempre me he hecho la pregunta, bueno, la gente dice, uy, gané tanto dinero. Bueno, la pregunta es, ¿y quién lo perdió? ¿Cierto? Porque si usted gana es porque otro pierde. A alguien le quitaron esa plata para que usted se la pudiera ganar. ¿Comprende? Entonces, ese dinero que es tan fácil, usualmente es más injusto que el otro. O sea, tiene una procedencia más inicua, más cruel, porque seguramente ha sido a costa de quebrar, de dejar una familia sin casa, perdió hasta lo que tenía puesto, pero yo gané. Y como eso es tan oscuro, todo eso de las inversiones, de las monedas electrónicas sobre todo, yo le digo, mire, evite meterse en eso, porque no es claro, si las cosas no son claras, no es como, listo, yo estoy comprando lo que está haciendo, tratando de hacer Dayan, ¿no? Yo compro hierbas y las amaso aquí, les hago no sé cómo y les hago esto y lo otro y las empaco y las vendo y me gano un producto ahí, me gano una cantidad ahí en el producto. Ella sabe de dónde viene y cómo sale y sabe lo que está vendiendo y está detrás responsable del efecto que eso tiene. Pero en eso de las monedas electrónicas, ni idea. Están traficando con gente, están traficando con niños, están traficando con droga. ¿Qué están haciendo con eso? Están vendiendo armas, lo de la bolsa de Nueva York, ¿no? ¿Qué está sucediendo con esas acciones? Se está comprando acciones que están ayudando a acabar con Israel porque hay gente ahí que está comprando que no hay que sigue toda esa vericueto, toda esa, ¿cómo se diría?
enjambre imposible de detectar de qué dinero se mueve ahí, para dónde, y finalmente usted está, por ejemplo, apoyando que destruyan a Israel. Ah, si yo hubiera sabido, no lo hubiera hecho. No, pero usted está invirtiendo en estas acciones y esas acciones estaban conectadas con esto y aquello y por eso. ¿Entiende? Entonces yo digo, lo que no es claro, Dios es claro. Lo que no es claro, evítelo. Porque uno no sabe en qué se está metiendo. No, pero es que a todo el mundo le va bien y que los que compraron esto y uy, sacaron esto y lo otro. Está bien, usted decide. ¿Cierto? Entonces, bueno, no al dinero fácil, no a las ganancias fáciles, evitar ese tipo de cosas. Las puertas abiertas, cerradas, las impresiones. Hablamos un poquito de las impresiones también. Y De las impresiones me gustaría decir algo más también, adelante. que creo que es parte de lo que hemos aprendido. Resulta que con el conocimiento de la palabra del Señor, estamos aprendiendo acerca del carácter de nuestro Dios. Y conociendo el carácter de nuestro Dios, en muchos momentos hasta decisiones muy sencillas, cotidianas, yo siento que uno puede identificar la voluntad del Padre o de Yeshua en esas situaciones, porque el carácter le deja entender a uno cómo piensa la persona, cómo, hacia dónde se inclina. Y es exactamente lo mismo de lo que sucede, por ejemplo, en el caso nuestro como pareja. Con el paso de los años y mucho conocer a la otra persona, sin siquiera yo recibir una opinión de Miguel, yo ya sé qué opinión me va a dar al respecto de X o Y cosa. Y pienso que con Dios sucede exactamente lo mismo. En la medida que discernimos su carácter en la palabra, es lo que también llamamos como la mente renovada en nosotros, porque estamos aprendiendo a pensar de una manera diferente, identificándonos con el pensamiento de nuestro Padre. Entonces, hasta cosas muy sencillas podemos decir, si el Señor estuviera aquí con nosotros, estuviera en mi puesto, tomaría esta decisión. Entonces, experimento que en muchos momentos eso ha sido una posición que nos ha ayudado a tomar decisiones sencillas porque, porque le conocemos a través de su palabra o estamos en ese proceso de conocerle cada vez más. Eso es cierto. ¿Se acuerdan que uno de los puntos que mencioné el Shabbat pasado era el uso de la mente renovada? ¿Se acuerdan de los 5 puntos de que hablé? Pues, ¿cuántos hemos tratado hoy? Sí, porque lo estamos tratando, pero quería ver si. Entonces, si quieres, saque el lápiz y papel para los nuevecitos y anoten. Y Ustedes me tengan entienden. paciencia porque Ustedes me los entienden. Yo le nuevecitos se tengo demoran paciencia a los más. nuevitos, a los Aprendiendo nuevecitos, del ROE. a los nuevecitos que saquen lápiz y papel. Y ahí les repito. Entonces, el primer punto para poder conocer la voluntad de Dios es qué dice la palabra, qué dice la palabra. Pero, lo mencioné y dijimos no nos detenemos ahí porque para este grupo ya debe resultar obvio. No es lo mismo para una persona que no conoce la escritura a la que uno le dice, bueno, mire, conozca la Biblia.
Pero nosotros que la conocemos más o menos ya, pues podemos decir, ok, si algo la escritura dice sí o no, no hay que cuestionarlo. No, no solamente las cosas negativas, ¿no? Porque a veces uno dice, no, es que la palabra prohíbe. No, la palabra también es proactiva. Hay que ser hospedadores, hay que ser generosos, hay que ser bondadosos, hay que ser perdonadores. No es no hagas, no hagas, no hagas. Es haz, 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 haz. Entonces, tanto lo uno como lo otro, lo que se involucra respecto de la palabra. Dos, lo que acaba de mencionar María Consuelo, el uso de la mente renovada, que es el fruto del caminar con los años con Yeshua, ¿cierto? Yeshua es nuestro pastor, Yeshua es nuestro maestro, es nuestro modelo del Padre. Él es el que modeló la Torá, Él es el que como buen pastor nos encontró por allá, quién sabe, perdidos dónde, y nos curó y nos ungió con aceite y tuvo cuidado de nosotros y entonces, listo, aprendemos a caminar con Él y a mirar cómo piensa Él. ¿Se acuerdan del libro que les mencioné? Que si se lo pueden conseguir, léanlo. Un libro antiquísimo. En, en mi caso, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? De Seldom es el apellido del tipo. Es una historia muy bonita, es muy edificante, léala, pero en resumen se trata de cómo todo un pueblo se transforma porque alguien comienza a pensar, y en este caso, ¿cómo haría Jesús? Yeshua, ¿no? Se sobreentiende. En mi lugar, ¿qué haría Jesús? Y entonces, eso va permeando a todos los dirigentes del pueblo y al de la tienda y a todo el mundo que vive en ese pueblo, y el pueblo se transformó todo, porque claro, ahora el mercader solía hacer su trampa y todo, pero como todos iban a la iglesia, ¿cierto? Entonces dice, no, no, yo debo hacer lo que haría Jesús. Y entonces comienza a actuar de la manera correcta. Conocer lo que haría Jesús o lo que haría el Padre, Yeshua, es el fruto de andar con Él, de reflexionar en su palabra, de renovar la palabra, la mente, que es lo que dice Romanos, Pablo en Romanos, ¿no? Romanos 12. ¿Estamos hasta ahí? Si usted ha renovado su mente, hay muchas cosas que aunque no estén en la escritura, usted sabe que eso no se alinea con el carácter del Padre. ¿Mm? Y entonces sencillamente lo va a dejar de lado. ¿De acuerdo? El tercer punto, el asunto de las circunstancias. ¿Sí? Es cuando nosotros nos dejamos seducir por la facilidad de las cosas o por la dificultad de ellas, llamado también puertas abiertas y puertas cerradas. Entonces, las circunstancias pueden ser una señal, pero pueden ser un atenuante y un estorbo también. Pues por eso yo lo que les dije fue ante circunstancias, puertas abiertas, puertas cerradas, trate de buscar siempre una segunda opinión. ¿Mm? Vamos. Tercero, Tercero, ya, sí, sí. Cuarto, cuarto, busque el consejo de otra persona que le lleve camino, que le lleve ventaja en la vida, en el camino. Sí, en el Alguien, camino espiritual. alguien, sí, con más trayectoria o más madurez, si Claro. se puede decir. O sea, y se acuerda que yo que les hice referencia al Salmo 1, ¿no?
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la voluntad, sino que en Jehová está su delicia, en su palabra medita día y de noche. Y definíamos que los malos, consejo de malos, no, pero ¿cómo dice la Biblia eso? ¿Yo cómo le voy a pedir consejo a un ladrón sobre algo? ¿O cómo le voy a pedir a un sicario que me aconseje sobre qué hago con un tipo que me cae mal? Es obvio lo que me va a aconsejar, sí. Yo le hago ese trabajo barato, ¿cierto? No, la Biblia es obvia respecto de que no se está refiriendo a ese tipo de malos. Se refiere a las personas que no conocen al Señor. Y al no conocerlo, no han renovado sus estándares morales, éticos, y entonces no pueden dar buenos consejos de acuerdo a la luz de Dios. Sí, usted le puede pedir consejo a un financiero, porque el tipo se mueve en la bolsa y es un tiburón en eso, nada, en esas aguas, pues sobrado y todo, y conoce al Señor. No, no lo conoce, pero es que el tipo es sobrado en eso. ¿Y con qué criterio actúa el tipo? Porque si se mueve como un tiburón ahí, se come lo que sea, hasta la mamá, pues, si es necesario para sacarle la plata. ¿Me entiende? Entonces no cuenta tanto que, uy, es que la persona tiene mucha experiencia y que es un duro para eso. No, ¿conoce al Señor o no lo conoce? Señoras, si ustedes están buscando orientación para resolver un problema con el marido o con la familia o personal que tiene, lo que sea, ¿a quién va a acudir? Ya se ha dado cuenta, ¿no? Si es un problema médico, váyase a donde la doctora XX, que no la conoce, que no sabe quién es usted, que a usted le importa un comino, que lo que le importa es lo que usted le va a pagar y a ver qué le aconseja, ¿sí? Inyéctese, tómese, quítese, arránquese, yo se lo quito, yo le hago la operación. Esos son los consejos de malos. Ahora, ¿es una persona moralmente mala? No, es una doctora con blusa y con toda la cosa y todo, reconocida por la sociedad, tiene premios y tal, pero no conoce al Señor, no conoce los principios de Dios, ¿me entiende? Es una persona mala desde el punto de vista de Dios. ¿Comprenden? ¿Está claro eso? ¿Preguntas o Y el de quinto, arriba? Y a ver, eh, Ok, llevamos 4, ¿no eran 5? sí, falta. sí, es que no he terminado, digo, hasta el cuarto, ¿qué? Ah, Ok, el quinto es eso que compartió inicialmente Ana, la impresión, o creo que David también, algunos de ustedes, la impresión que le da a uno el Señor después de haber tomado la decisión. Dice, uy, no la embarré. Entonces devuélvase, ¿sí? Y corrija, si hay la opción de corregir. Humíllese, pida perdón, restaure, corrija el camino. Pero hay cosas que ya no se pueden corregir, ¿sí? Voy a poner un caso extremo, pero que ha sucedido lamentablemente, ¿sí? Los muchachos cristianos que no recibieron suficiente educación, entrenamiento. Tuvimos un caso así en Colombia, en Bogotá, dos familias cristianas de la iglesia. El chico comenzó a salir con la chica de la otra familia y ya saben lo que pasó, ¿sí? El chico entonces le dijo, sí, es que casémonos, pero entonces comámonos los dulces antes de la fiesta, ¿sí? Y se los comieron y la chica quedó embarazada.
Bueno, ahí aunque usted se arrepienta, si usted fue el chico, aunque usted se arrepienta, no hay nada que hacer. Pero lo que haría es empeorar el asunto. No, yo me devuelvo y corrijo. ¿Qué va a hacer? ¿Un aborto? ¿Ahora de fornicario se va a convertir en asesino? No, cuidado. Nos reunimos con las dos familias, me comentaron cuál había sido el asunto. Le dije, mire, ustedes dos se casaron delante de Dios, porque eso fue lo que el tipo le dijo a la chica. Es que nos estamos casando aquí delante de Dios y esto es válido como matrimonio. Entonces, ante Dios ustedes están casados, ahora háganlo público. No, obviamente la familia del chico, pero ¿cómo se va a casar? La familia del chico sí se tiene que casar, De la chica. de la chica, perdón. Se tiene que casar. Finalmente no se casó porque la familia no se lo permitió, eran muchachitos. ¿Mm? Entonces hay casos en los que ya no se puede corregir, pero en los que sí se puede, si usted recibe una impresión de Dios de que, ojo, que tomaste la decisión equivocada, devuélvase y corrija. ¿Sí? Porque usted no aceptó la dirección de Dios. En lo que nos compartía David, afortunadamente, gloria a Dios, el padre jugó por otro lado. Entonces levantó al pastor, el pastor vino y fue el instrumento de Dios para evitar la muerte de su hermano. Pero me imagino también el dolor de David, ¿cierto? Pero, ay, lo que pude haber causado yo y cómo me perdí de haber sido ese instrumento, porque son las dos cosas. Perdí esa oportunidad y pude haber cometido pudo haber sido una tragedia lo que pasó. David. Respecto a lo mismo, cuando me sucedió eso, para tocar ese punto brevemente, hice un voto al Señor de nunca más desatender su instrucción. Y el Padre fue misericordioso porque en otras oportunidades sí atendía la voz del Señor y vi su gloria manifiesta de una manera extraordinaria. Cómo Él lo mueve a uno en circunstancias extrañas, en circunstancias que uno no espera. Alguien por aquí, un amigo mío, le llama las diosidencias. No son coincidencias, son diosidencias, que es el Padre que coloca cada pieza en el lugar justo, en el momento justo para que ocurra algo. Y en ese sentido le doy gracias al Padre porque a veces desde mi humillación, desde ahí le he dicho, Señor, qué maravilloso eres. ¿Cómo miras a un vaso de barro como soy yo? Y creo que a todos nos puede haber pasado vasos de barro, vasijas de barro, a fin de que el poder del Señor se perfeccione en nuestra debilidad. Es algo extraordinario. También me llama mucho la atención del apóstol Pablo cuando él habla sobre esto. A veces somos instrumentos de sanidad, estando nosotros padeciendo una enfermedad. A veces somos instrumentos en las manos del Señor para levantar el ánimo de un hijo de Dios que está sumido en la aflicción, estando nosotros afligidos. Eso lo vivimos cuando mi hijo estuvo accidentado en el hospital, en incontables veces, desde el mismo dolor que estábamos viviendo, cómo el Padre nos da la oportunidad de poder llevar una palabra de aliento, una palabra de consuelo a otra persona y hacerle manifiesto que el amor de Dios está ahí presente para ellos también, así como lo está con uno pasando esas circunstancias dolorosas. Es algo, vivir en el reino es algo extraordinario. Yo les digo a mis hijos, nosotros somos ciudadanos del reino de Dios, somos distintos, como decía nuestro hermano hace unos días atrás, somos distinguidos, no somos igual que el resto. Y en ese contexto uno debe ser humilde y agradecer al Padre. Yo quería tocar, tal vez lo dijiste hace un rato atrás, Miguel Ángel, la experiencia de Gedeón.
Gedeón pide 2 veces señal. Ujú. Podría alguien decir, le faltó fe. Le faltó fe a Gedeón, ¿por qué no lo creyó a Dios a la primera? Pero aunque hubiese sido así, hizo lo correcto. El hombre se aseguró de que realmente la instrucción venía de parte de Jehová. Porque muchas veces, y hay que tener mucho cuidado con esto, parece que algo está pintando muy hermoso como una bendición, como algo positivo, como algo que nos va a servir. Pero puede haber una trampa detrás de eso. Una trampa que nos puede apartar de nuestra línea de conducta como hombres y mujeres íntegros. Una de las cuestiones más importantes que yo he aprendido y se lo he comunicado a mis hijos es que la integridad significa que debemos hacer lo correcto aun cuando ninguna persona nos esté mirando, porque Así sabemos que nuestro Padre está siempre su mirada sobre nosotros. Y volviendo a lo que decía del Salmo 1, para nosotros acá en la casa, y lo digo con mucha humildad, para nosotros el Salmo 1 es un devocional permanente. ¿Por qué razón? Porque, como bien decías tú, no es que nosotros vayamos a pedir consejos a los malvados, no. Cualquier consejo que nos venga de alguien que tenga en su vida a Yeshua como el que es el modelo perfecto, nos puede dar un consejo así, entre comillas, bueno o aparentemente bueno. Hace años atrás yo hice un negocio con alguien y todo lo que parecía era bueno, interesante, muy atractivo económicamente, bla, bla, bla. Tomé un dinero que tenía, lo invertí y lo perdí todo. Lo perdí absolutamente todo. Quedé, como dicen acá en Chile, una mano por delante y una mano por detrás. O sea, sin nada. Y uno debe humillarse frente al Señor, reconocer que no se puede hacer, no se puede unir en yugo desigual con los incrédulos. Y ahí está el tema. Yo no puedo hacer una sociedad con alguien que no tiene los principios del reino. Por lindo que sea el negocio, por atractivo que sea el negocio, aunque yo vea que el tipo está ganando mucho dinero, y ahí es donde el enemigo nos engaña, porque nos trabaja en el corazón, porque el corazón, como tú dijiste, es malvado, el corazón nuestro hay que cuidarlo mucho, 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 mucho. Experiencia, no volverse a asociar con alguien que no tenga en su vida a Yeshua. Y eso a veces se aprende desde el fracaso. Entonces debemos ser cuidadosos. Yo agradezco a mi padre por este tipo de reuniones que tiene conceptos y enseñanzas prácticas que las podemos aplicar cotidianamente. Ujú. Y aquellos que estamos criando, todavía tenemos hijos pequeños, hijos adolescentes, debemos transmitirles estos principios a fin de que en la vida adulta no tengan que pasar por los problemas que pasaron sus padres por no haber atendido correctamente a la enseñanza. Así Porque es. evitarle el dolor a alguien es mejor aprender en cabeza ajena, dice el dicho. Así que muchas gracias, Miguel Ángel. Yo realmente me siento bendecido por escuchar este tipo de consejos, de verdad. Gracias, Miguel Ángel. Amén, gracias. Bueno, tú mencionaste algo y esta parte es vital, mire. Cuando nosotros vamos por aquello que tenemos un corazón tendencioso, perverso, eh, ¿cómo se dice? Vayas. Sí, Dayan, ¿cómo se dice? Vayas. Que está inclinado, que tiene preferencia, ¿cierto? Está inclinado a algo. Entonces, en el momento en que uno va a buscar la dirección del Padre, debe ponerse neutro. Tenga eso presente. Hay que ponerse neutro. ¿Qué significa? Listo, yo acepto con tan buena gana el sí como el no. ¿De acuerdo? El que hablaba Ana, a veces el Señor dice no, pero es que no, yo estoy más inclinado a que sea así. Y cuando el Señor dice no, hacemos como hizo el pueblo de Israel, ¿no? Dice, no, no, eso era que sí, lo que pasa es que él me dijo que no, pero eso era que me quería decir que sí. Entonces, nos vamos a Egipto.
Cuando Jeremías va y le pregunta, vaya donde el Señor y le pregunta que nosotros haremos lo que el Señor diga, sea bueno, sea malo, sea bueno, sea malo, lo haremos. Pero ellos ya habían decidido en su corazón irse a Egipto. Y el Señor le dice a Jeremías, dígales que se queden ahí, que yo les daré gracia ante Nabucodonosor y sus vidas no tendrán peligro. Pero si se van a Egipto, la espada de la que huyen allá los alcanzará. Cuando viene Jeremías y les da la noticia, entonces, ¿qué dicen ellos? No, Dios no ha hablado por medio tuyo. Lo que pasa es que tú quieres que nos maten aquí, nos vamos, vámonos, y se lo llevaron a él. Fue a parar a Egipto. Y allá los mataron a todos menos a Jeremías, entre otros. Entonces, la neutralidad cuando comenzamos a orar por algo es vital, es clave. Ok, voy a renunciar a mi preferencia. Y sí me gustaría mucho ese apartamento, me gustaría mucho ese carro. Es que ya me siento yo ahí ya, ¿cierto? Pero me voy a poner neutro, me voy a bajar de ahí y voy a renunciar a todo eso. Voy a dejar que seas tú el que me muestra con claridad el asunto. Entonces, ya todos estos otros procesos comienzan a tener sentido, ¿me entiende? Entonces, no, la palabra sí dice, no dice. De pronto usted se encuentra con versículos que los saca de contexto y los hacen decir lo que no deben. ¿Mm? Porque, bueno, tienen una palabra que está conectada con esa decisión que usted está tomando. Por broma les decía el otro día, Señor, me compro una Suzuki o una Honda. Y usted se lee el pasaje de que David mató a Goliat con una Honda. Uy, el Señor me respondió. Sí, es una Honda lo que me debo de comprar. No, tenemos que tener cuidado porque el Padre no opera de esa manera, ¿cierto? Miguel Ángel, ¿Sí? un asunto anecdótico. Hace años atrás, un hermano se acerca al pastor para pedirle consejo respecto de un viaje que quería hacer. Y le dice, pastor, y esto a mí me consta, le dice, pastor, fíjese que vengo a pedirle consejo, que usted me indique si valdrá la pena, estoy pensando hacer esto, y voy a viajar a tal lugar, ¿qué le parece a usted? Y el pastor tomó en consideración todo lo que él le había dicho y le dice, ¿sabe, hermano? ¿Cuál es el consejo que le quiero dar? Es que no vaya, no le conviene ir. Ah, pero pastor, es que ya tengo los pasajes comprados. ¿Para qué? El pastor le dijo, entonces, ¿qué viene a preguntar? No pregunte, pues haga lo que está pensando hacer. Ujú. Así, así nos pasa a veces cuando no somos neutros. O sea, ya tenemos una decisión tomada respecto de algo, tenemos una decisión tomada, y Correcto. para salvar el protocolo le decimos, Señor, Sí, ¿qué quieres que haga? la Y ya tenemos el responsabilidad. asunto ya cocinado. Sí, Entonces es mejor ni siquiera hacer eso, porque todo tiene que ser previamente a tomar decisiones. Y ujú, cuesta ser neutro cuando uno tiene intereses. Los seres humanos somos muy interesados en aquello que nos conviene. Entonces, si vemos que algo pinta para bueno, ya caminamos unos cuantos pasos, ya vamos a mitad camino, y de ahí de repente preguntamos, ¿será conveniente ir para allá? Y ya hemos recorrido la mitad del camino. Entonces, las cosas se hacen antes de, la dirección se debe pedir antes de. Y como tú bien dices, vaya que cuesta tener el corazón neutro cuando se trata de decisiones donde hay detrás de esto algún interés personal. así es. Yo lo he vivido, creo que a todos nos ha pasado. ¿Para qué pides consejos si ya tienes el pasaje comprado? Fue un asunto Sí, anecdótico, pero no, efectivamente pasa. me acordé de otro parecido, de un pastor que tenía un ministerio con una iglesita toda sencilla. El tipo apenas sobrevivía porque lo que daba la gente era muy poquito, ¿no? Apenas salvaba pues lo de la comida y no, terrible. Pero era muy buen maestro. Entonces vienen de una congregación muy grande y le dicen, hermano,
nos hemos enterado que usted es un magnífico predicador y todo eso. Queremos invitarlo a que sea pastor de nuestra iglesia. ¿Sí? Dice, y miren, nosotros queremos decirle que allá tenemos una casa pastoral, tenemos un carro para usted, que lo use con toda libertad, y le vamos a pagar 10,000 unidades. Por decir, él se ganaba 2,000, ahora le vamos a pagar 10,000 para que usted... Pero, pues queremos pedirle que tome su tiempo, ore al Señor para ver si esa es la voluntad de Dios para usted. Y él respondió y dice, listo, voy a orar mientras hago las maletas. Sí, voy a orar mientras hago las maletas, pero eso ya me fui, pues, dice la puerta abierta y ya no hay nada que hacer ahí. Y lamentablemente así somos, porque engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová. Entonces, bueno, en eso de conocer las impresiones, de confiar en las impresiones que nos da el Espíritu, debemos afinarnos muy bien. Ujú. Yo creo que la voz de Dios, en ese sentido, oremos que sea inconfundible. Y si tiene la duda, pida otra vez la confirmación. Pero no se ponga, por favor, entonces aquí en una reunión de estas, mire, estoy orando a ver si alguno de ustedes me da una confirmación de tal cosa, ¿sí? Porque seguro que alguno va a querérsela dar a favor o en contra. Si usted le cae gordo, le va a decir, no, mire, el Señor me dijo que no, ¿sí? Y si usted le cae bien, por afecto, le va a decir, el Señor me dijo que le dijera que sí. Ahora, otra cosa muy diferente es que usted está allá en lo secreto ahora y alguno de los de aquí dice, ve, Manuel, allá por texto te manda y te dice, no sé por qué hice referencia a Manuel. Personal ni me ha dicho nada. Es que es el único, además de David, que está con su cámara. Los demás la tienen apagada. Entonces, por eso me surgió como ejemplo. Escríbale por el chat, entonces, o por allá, por las redes donde estamos, y usted le dice, Manuel, el Señor me dijo que te dijera tal cosa. Que usted no te da ni idea de qué se trata. Y entonces muy probablemente sea una confirmación buena para él. Bueno, creo que con eso, Yo quisiera añadir una cosita más dale, que se me ocurre. dale, dale. Es que hay una diferencia, creo yo, entre lo que es la voluntad absoluta de nuestro Padre y lo que es la voluntad permisiva, porque lo absoluto, digamos, está expresado en su palabra, como Miguel decía, lo que está allí dicho es lo que el Padre quiere y así será, y así debe ser. Pero hay muchas pequeñas decisiones donde también creo que nuestro Padre nos da la libertad. Toma el camino que tú quieras y yo te bendigo, Ujú. siempre y Sí. cuando en ese camino lo estés haciendo correctamente, ¿no? Entonces, yo creo que eso también es importante porque Él nos ha dado la capacidad de decidir, porque nos ha dado inteligencia y quiere que la apliquemos, quiere que la usemos. Entonces, a veces las mismas dudas y la misma inseguridad que se crea al no recibir un sueño así especial Vívido. para poder tomar una decisión nos frena. Y yo pienso que en muchos momentos el Señor nos está diciendo, "No, marcha, marcha, sigue, actúa, muévete y yo voy contigo, yo te bendigo". Gracias. Esa anotación es clave porque
en la búsqueda de una dirección podemos quedarnos petrificados, paralizados. Y bueno, ¿qué pasa? Que no decide, no, es que el Señor no me ha dicho. Y es que no he percibido nada y como no me dice, entonces yo no hago nada. No, no, no. Tenemos responsabilidades y muchas veces la vida nos pone límites, ¿sí? Y en esos límites nosotros tenemos que actuar. Entonces, eh, cual sea la situación, por eso es tan difícil trazar una metodología, como Mm. alguien dijo al comienzo. No hay una metodología, Dios no lo podemos encasillar en eso. Pero esto que dice María Consuelo es vital, porque muchas veces necesitamos actuar y lo hacemos alocadamente y como Dios permitió que hiciéramos eso, podemos estar asumiendo que eso era la voluntad perfecta de Dios. Y no, simplemente fue el espacio que Dios dio a nuestra libertad para que actuemos, nos equivoquemos y aprendamos en eso. O sea, la vida es una suma de experiencias de aciertos y de errores. Cuando cometemos errores, aprendemos de ellos para corregir. Y cuando logramos aciertos, nos humillamos delante de Dios para decirle gracias porque eres tú el que me dirige en esto. ¿Mm? Y mire, si hemos cometido errores y hemos perdido, como le pasó a David, dice, yo perdí todo en aquella ocasión. Les conté de nosotros, también perdimos un poco de dinero en ese cuento de los negocios eh, electrónicos. ¿M? Pero la enseñanza Pero la fue enseñanza está lo ahí, mejor, claro. sí. Entonces, listo, yo aprendo de ahí y por eso si alguien que quiere hacerlo pregunta, listo, yo le puedo hablar con propiedad sobre eso, ¿sí? No es de que, es que yo escuché y me dijeron, no, mire, yo hice esto y me fue así. Por eso uno de los puntos que les dije es, consulte con una persona de mayor recorrido en su trayectoria espiritual, porque normalmente esas personas, si tienen testimonio de vida también, pues le van a poder aconsejar y decirle, sí, mire, esto me sucedió, no es conveniente o considera esto y aquello, porque lo otro me llamó la atención lo que decía David cuando nos ilustró la última vez, del personaje que va a pedirle consejo al pastor, que tampoco debemos convertir a otros en muletas o en responsables de nuestras decisiones. No, nosotros somos responsables de nuestra vida. Yo no puedo decir, no, es que me fue mal en el matrimonio porque mi compañero me presentó a ella y nos hizo casar. No, yo fui el que tomé la decisión de casarme, ¿cierto? Entonces, siempre el responsable final va a ser usted. Y si usted trata de tirarle las responsabilidades, aconséjeme a ver qué hago. Si a usted le están pidiendo el consejo, dígale, no, yo te voy a dar un punto de vista, pero la decisión la tomas tú. Y tú eres el responsable de lo que vas a decidir. Y vamos a cargar con ese muerto. De pronto, el tipo no nos está dando toda la información completa, todo el cuadro, simplemente nos está ocultando lo que no quiere, vamos para poder hacer lo que, lo que tiene, lo que es su preferencia hacer, ¿me entiende? Entonces, no. Por eso es tan limitado lo que podemos hacer y que nos corresponde decirle, mire, mi punto de vista es este, pero tú decide, es tu responsabilidad. Bueno, querida familia, se nos agotó el tema, se nos agotó el tiempo, digo el tema y podría seguir otro rato, pero bueno, un gusto haberlos Miguel, tenido. Y sí, yo que pasé por la onda esta semana y usted tira ese versículo, yo creo que el Señor me quiere mostrar algo.
¿Qué será lo que el Señor quiere? Está bueno. Ok, qué bueno ver a Esteban de vuelta. Uy, hace rato no lo veo. Raquel, Noemi, Juan Juanita Cabero y Juanita. y Juanita Franco. Bueno, vamos a orar y concluir y le voy a pedir a David que nos despidas en oración. Ya pues, Este tema. aquí estoy con Benjamín, aquí a Hola. mi lado. Está Benjamín conmigo acá. Hola, Benjamín. Cuando Miguel nombró a las personas, dijo, y Benjamín, dijo, se quejó de inmediato. Bien, oremos. Padre, te damos gracias porque tu misericordia es infinita y en ese entender tu misericordia nos muestras de múltiples formas cómo debemos caminar, actuar, decidir, confiar en ti y entender tu dirección, porque a veces se nos hace difícil. Tendemos a confundirnos, ni siquiera podemos culpar a nuestros enemigos, sino que nosotros mismos de nuestro propio corazón enturbiamos las aguas y no vemos claramente. Como decía Miguel Ángel, ayuda a que en situaciones de decisión o de pedir dirección podamos tener nuestro corazón en modo neutro, a fin de no seguir en las intenciones que Él tiene, porque siempre vamos a estar corriendo el riesgo de equivocarnos y no queremos eso, Padre. Y cuando recibamos una respuesta de tu parte y aún así no tengamos la seguridad absoluta, volvamos a preguntar, como lo hizo Gedeón. Desde mi propia experiencia, yo creo que cada uno de nosotros ha tenido momentos difíciles en los que ha tenido que tomar una decisión y no queremos quedar paralizados, sino queremos avanzar. Sabemos que tu promesa es que si tememos tu nombre y andamos en tus mandamientos, todo lo que hagamos será prosperado. Y esto también tiene un sentido práctico, ya que si andamos en tu ley, andamos en tu camino, no vamos a actuar impíamente, sino que actuaremos siempre en justicia, con integridad, con equidad. Y tu palabra dice que tú amas a los que así actúan. Bendice a cada participante de esta reunión de este día miércoles, que la vida de cada uno durante lo que resta de esta semana sea muy bendecida hasta que recibamos nuevamente el día de reposo, podamos reunirnos otra vez. Sí, Bendice a Miguel Ángel y a María Consuelo, bendícelos en el ministerio que ellos desarrollan para edificación de la iglesia, que somos nosotros. Bendito sea. Muchas gracias por todo, muchas gracias, Padre. En el nombre de Yeshua, nuestro Señor y nuestro Redentor, a quien esperamos anhelantemente. Amén. 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 Gracias. Amén. Bendito Muchas sea. gracias. Bueno, con gusto, Dios. Muchísimas gracias. 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 Nos Bueno, vemos. Shalom a todos, un abrazo. gracias.